Vamos a buscar en la Biblia Génesis capítulo 37. Como ustedes saben, esta es la tercera semana en la que estamos estudiando la vida de José. Hemos visto algunos detalles del contexto de su historia, de su familia, una familia muy disfuncional, una familia muy conflictiva, muy caótica, tal cual la nuestra, ¿verdad? Nosotros venimos de contextos muy semejantes, de situaciones difíciles en nuestras familias, pero la idea es que nosotros podamos ver qué podemos aprender de la Escritura y de este ejemplo que el Señor ha permitido para nosotros. Una familia difícil en ese sentido, pero quisiera que tuvieran a bien leer conmigo, bueno, siguiéndome, el capítulo 37 de Génesis. Hoy vamos a leer mucha Biblia porque eso venimos, ¿no? A estudiar la Biblia. ¿Sí trajeron su Biblia? A ver, ¿dónde está la Biblia? Eso. No, el teléfono no. Luego se pasan al Facebook, como dice el pastor Rubén. No, tráiganse su Biblia y les voy a decir por qué. Porque ahí pueden ser anotaciones más importantes para recordar algunas cosas que pueden ser de verdad importantes en el momento en el que ustedes estén en dificultades. Dios habla de esta manera, por eso es que les pedimos a que tengan una Biblia de estudio personal. Es muy bueno el teléfono cuando vas en el transporte público, a lo mejor, pero necesitas una Biblia para estudiar y esa Biblia, pues estamos estimando que tú la traigas los domingos para que vayas ahí comparando. Bueno, vamos a nuestro asunto. Dice 37:1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Esto lo estuvimos analizando la semana pasada con el pastor Rubén, ¿recuerdan? Y continúa la escritura diciendo, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve, y te enviaré a ellos, y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre, andando él errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua.
Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, y bálsamo, y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no parece. ¿Y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Bueno, estamos viendo varias partes de esta historia que ya conocemos a lo mejor. Vemos cómo es que la narración de José empieza ahí en el versículo 1 diciendo que ellos estaban pastoreando a sus ovejas, ¿verdad? Pero vemos muchas cosas importantes aquí. Algo que se reconoce o que se está repitiendo frecuentemente, al menos 3 veces, es el hecho de que los hermanos de José lo aborrecían. Y dice que lo aborrecían aún más. Y aún añade diciendo que le tenían envidia. Entonces, imagínate, a mí me sorprendió mucho lo que el pastor estaba diciendo, el pastor Rubén estaba diciendo hace 8 días, lo presentó de esta manera que me impactó mucho. Dice: imagínate lo que es vivir con 3 madrastras, ¿no? Y luego con hijos, con tus medios hermanos, que además no te quieren, te odian con odio jarocho. Entonces, qué incómodo debe ser estar viviendo en una familia así. Lo que vemos también aquí es que Jacob se convierte en un personaje central aquí en esta narración. Aunque pareciera que no, si lo notas, nosotros los varones tenemos un problema para identificar, para comprender y para compartir nuestros sentimientos. Los varones normalmente tenemos la dificultad de expresar lo que sentimos. Yo sé que ese es el icono que tenemos, ¿no? Es normalmente lo que ocurre. Los varones somos más cerrados, no somos tan abiertos como las mujeres, que tienen la facilidad de compartir con otras personas cómo se sienten. Nosotros, por la cultura, hemos sido enseñados de que aquí yo me aguanto y los varones no lloran, ¿verdad? Entonces nos reprimimos mucho todas esas sensaciones, todas esas expresiones de afecto, de cariño, de amor o incluso de ira, porque estamos reprimidos para no hacerlo. Pero la realidad es que a Jacob le estaba pasando esto. Y déjame explicarte un poquito más respecto a Jacob. Si recuerdas bien, Jacob en este punto era rico, tenía billete. Mira, acompáñame al capítulo 30 de Génesis. Vamos a estar pasando por varias partes de Génesis. Génesis 30, el versículo 43, es muy informativo al respecto. 30:43. Dice: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervos, y siervas, y camellos, y asnos. Está hablando de Jacob. En ese pasaje, en esa parte del pasaje, Jacob y Labán, su suegro, estaban ahí teniendo varias triquiñuelas para ver quién tenía el mayor ganado, cómo podían hacer que creciera su ganado. Pero la conclusión es que Jacob se enriqueció muchísimo. Y incluso cuando conoce finalmente a su hermano, a Esaú, si te pasas al capítulo 32, cuando tienen este encuentro Jacob y su hermano Esaú,
capítulo 32, en el verso 13, voy a empezar a leer desde el 13. Dice, y durmió allí aquella noche y tomó, les dije 32, 13, sí. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. ¿Qué le dio? 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Eso en esos términos era un dineral. Y si ustedes recuerdan, a Jacob, que cuando tuvo su encuentro allá en Betel con Dios, dijo que le iba a dar ya el diezmo. Probablemente este era un indicio del diezmo a su hermano. Así que si esto era la 10ª parte de su riqueza, en realidad de estas 550 animales que le dio, imagínense tener 5,500 animales y andarlos pastando de aquí para allá. Cuando una persona normalmente podría tener 1 o 2 animalitos, aquí Jacob tenía 5,500. Eso es un estimado, la Biblia no lo dice, pero es un estimado. La Biblia nos está diciendo que Jacob estaba acampando en Siquem. Siquem, si ustedes recuerdan dónde está Jerusalén, Siquem está al norte, como 40 kilómetros al norte, ¿ok? Y después dice que se fue hacia Hebrón. Hebrón está al sur de Jerusalén. Entre Siquem y Hebrón hay 80 kilómetros y en medio está Jerusalén. Ese es el trayecto que tuvo que ir José para visitar a sus hermanos, desde Hebrón hasta Siquem. ¿Cuánto es 80 kilómetros del aeropuerto de aquí de Toluca al aeropuerto de México? Más o menos esa es la distancia que tuvo que ir José para visitarlos. Y la escritura también nos está refiriendo que que puso a cargo a sus hijos para estar pastando todo este ganado. Regresamos al capítulo 37. Si me acompañas en el 37, en el versículo 12, declara, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Siquem está al norte de Jerusalén. Y entonces ahí es donde dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y entonces le dice, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y le envió al valle de Hebrón y luego a Siquem. Un viaje de 80 kilómetros para ver cómo estaba. Ahora, si lo notas, aquí vemos cómo Jacob dice que supuestamente estaba preocupado por sus hijos. Ve a ver cómo están mis hijos y las ovejas, dice él. Pero en realidad estaba tratando de ver cómo estaban desarrollándose o desempeñándose sus hijos. Si te regresas conmigo al 37:2, dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila, es decir, Dan y Neftalí, y con los hijos de Silpa, es decir, Gad y Aser, mujeres de su padre, e informaba José a su padre sobre la mala fama de ellos. Es decir, que cuando fue José a verlos, ya tenían la mala fama. Pero ¿qué es eso de su mala fama? ¿Por qué es que estaban teniendo esa mala fama? Mira, vamos a entender un poquito esa parte. Espero no enredarte más en este asunto. Es un poco complejo, pero mira, José dice la escritura que estaba apacentando los hermanos con sus hermanos las ovejas. Informaba a su padre de esta mala fama. Era el chismosón, como decían, ¿verdad? Pero a Jacob no le importaba solamente su salud, sino ver qué es lo que estaban haciendo en realidad. Y como dijimos, ya estaban apacentando allá en Siquem. Pero, ¿por qué? Porque, mira, vamos al capítulo 33. Te voy a explicar algo que estaba sucediendo. Quiero enterarte de todo el chisme anterior. Capítulo 33. Hay un gobernante, en el versículo 19, que dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de manos de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas.
Es decir, dentro de la tierra de Canaán, recuerda que Canaán no es un país, es una región. Lo que actualmente ahorita para nosotros sería Israel, Palestina, Jordania, Siria, Líbano, todo eso es Canaán, lo que era Canaán. Entonces, Jacob compra un terreno a este gobernante que se llama Amor, el Hebeo, y empieza a habitar allí. Pero allí sucedió una tragedia. Y ya estaba comentando el pastor Rubén algo de esta tragedia, es decir, la violación de Dina. Tal vez lo recuerdas. Vamos a leer otro capítulo completo. Este 34, capítulo 34, lo voy a leer en una paráfrasis. Esta paráfrasis es la palabra de Dios, traducción viviente. Así es el nombre. Miren, una traducción es literalmente pasar palabra por palabra. Una paráfrasis ya lleva cierta interpretación. Entonces, en algunos casos es bueno tener una paráfrasis para tener una idea más coloquial, más actual del asunto, pero no es bueno para el estudio porque ahí puede variar las palabras. Si tú vas a estudiar, necesitas una traducción. Si tú vas a entender el contexto un poquito más en un lenguaje actual, puedes usar una paráfrasis. ¿Sí me explico? Esto es una paráfrasis. Va a ser algo distinto a lo que tú tienes en tu Biblia. A ver si me puedes seguir con la vista. Cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar Siquem, hijo de Amor el Hebeo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Amor: «Consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella». Entonces Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Amor, el padre de Siquem, fue a hablar del asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. Amor habló con Jacob y con sus hijos. «Mi hijo Siquem está verdaderamente enamorado de su hija», dijo. «Por favor, permítanle casarse con ella. De hecho, formemos también otros matrimonios. Ustedes nos entregarán a sus hijas para nuestros hijos y nosotros les entregaremos a nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros. La tierra está a su disposición. Establezcanse aquí y comercien con nosotros y siéntanse en libertad de comprar propiedades en la región». El propio Siquem también habló con el padre de Dina y con sus hermanos. «Por favor, sean bondadosos conmigo y permitan que me case con ella», le suplicó. «Yo les daré cualquier cosa que me pidan. Sea cual fuere la dote o el regalo que exijan, yo pagaré de buena gana. Solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa». Pero Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina. Los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquem y a Amor, su padre, y le dijeron: «De ninguna manera podremos permitirlo porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marcharemos». Amor y su hijo Siquem aceptaron la propuesta. Siquem no demoró en cumplir el requisito porque deseaba con desesperación a la hija de Jacob. Siquem era un miembro muy respetado de su familia y acompañó a su padre, Amor, a presentar la propuesta a los líderes que estaban a la puerta de la ciudad. Y les dijeron: «Esos hombres son nuestros amigos. Invitémoslos a vivir entre nosotros y comerciemos libremente. Miren, hay suficiente tierra para mantenernos. Podemos tomar a sus hijas como esposas y permitir que ellos se casen con las nuestras. Pero ellos aceptarán quedarse aquí y formar un solo pueblo con nosotros únicamente si nuestros hombres se circuncidan como lo hicieron ellos. Además, si nosotros lo hacemos,
Todos sus animales y sus posesiones con el tiempo serán nuestros. Vamos, aceptemos sus condiciones y dejemos que se establezcan entre nosotros. Todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Hamor y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados. Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, que eran hermanos de Dina por parte de su padre y de madre, tomaron sus espadas y entraron en la ciudad sin encontrar resistencia. Entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Hamor y su hijo Siquem. Los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Mientras tanto, los demás hijos de Jacob llegaron a la ciudad. Al encontrar masacrados a los hombres, saquearon la ciudad porque allí habían deshonrado a su hermana. Se apoderaron de todos los rebaños, las manadas y los burros. Se llevaron todo lo que pudieron, tanto de adentro de la ciudad como de los campos. Robaron todas las riquezas y saquearon las casas. También tomaron a los niños y a las mujeres y se los llevaron cautivos. Después, Jacob le dijo a Simón y a Leví: «Ustedes me han arruinado. Me han hecho despreciable entre todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán. Me destruirán y toda mi familia será aniquilada». «¿Pero cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta?», replicaron ellos, muy enojados. ¿Qué les pareció? Hasta parece todo una película, ¿no? Ese es el capítulo 34, pero quiero que notes algunas cosas. A Jacob le costaba trabajo expresar lo que estaba sintiendo. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que Jacob estuvo muy pasivo ante las situaciones que estaban enfrentando sus hijos. Y yo creo que aquí tenemos alguna lección para todos los que somos padres. Todos los que somos padres tenemos dificultades a veces para expresar cuando estamos enojados con nuestros hijos. Una de dos, o nos quedamos callados o nos pasamos al lado violento. Y luego nos andan hasta acusando con el DIF, de violencia intrafamiliar. No sabemos cómo atender las situaciones difíciles, específicamente cuando hay un pecado en nuestros hijos. Muchos de nosotros estamos sufriendo por los pecados de nuestros hijos, pero porque nos hemos quedado callados. No los hemos confrontado. Pensamos, bueno, es la etapa, al rato se le va a pasar. Pero lo que vemos aquí es que, si lo notas en el versículo 30, mira, capítulo 34, quiero que notes específicamente el verso 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: «Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa». Se está anteponiendo él. Se está haciendo la víctima, como decimos. Antes que buscar el bien de los hijos, está pensando, mira cómo me maltratan. Y cuando tú y yo tenemos que corregir a los hijos, lo peor que puedes hacer es decir, mira cómo me tienes. Tú mismo te pones como víctima. Y aquí Jacob está recurriendo a este artilugio. Mira cómo se van a juntar contra mí y me atacarán y yo seré destruido, y mira lo que me han hecho ustedes. Vemos cómo hay cierta pasividad aquí en Jacob por muchas cosas. Si tú lo notas, en este capítulo 34, de acuerdo al capítulo 34:1, Dina decidió visitar a las mujeres del lugar. Esta mujer, que era hermana también de José, va y visita a las mujeres del lugar, y como eran idólatras, seguramente le empezaron a meter ahí algunas cosas de idolatría. Pero peor aún, probablemente ellas le presentaron a Siquem. Y le dijo, mira este Siquem, no de muy malos bigotes, está guapetón el chavo. ¿Cómo ves? Y entonces por ahí tuvo algún pequeño encuentro, que lo que podríamos decir es que fue una violación a la primera cita. Ahora, tú y yo hemos escuchado cosas horribles de lo que está pasando en nuestra sociedad cuando algunas jovencitas se involucran, ya sea por internet o ya sea físicamente con las personas, y resultan en este tipo de cosas, o peor aún, hasta en la pérdida de la vida.
Ustedes saben que aquí en Santín tuvimos un caso horrible de un tipo que estaba matando mujeres y las enterraba ahí en sus casas. Entonces, esto no está tan lejano de la realidad que estamos viviendo en estos días. Nuestros hijos están expuestos a peligros contundentes, muy claros. A que les inviten un refresco y aunque no tenga alcohol, con unas gotitas los duermen. Y cosas horribles pueden suceder. Pero vemos cómo es que Dina se fue con la gente del mundo, con la gente de alrededor. Ahora, no significa que tus hijos no tienen que estar en contacto con el mundo, pero si no les has puesto principios y límites, tristemente se los van a comer. El mundo se lo va a comer. De allí es tan importante que tú establezcas en tu familia principios bíblicos que ellos puedan vivir aun cuando no estén en tu casa. No tradiciones, sino convicciones, y eso toma mucho tiempo para que el niño realmente las viva. Vemos que en el 34:2, Siquem la viola y la mantiene en su casa, de acuerdo al versículo 26, la tiene ahí encerrada. No sabemos si esto fue también un acto voluntario de ella o la tenía a fuerzas, porque al parecer él sí estaba muy enamorado, y eso es lo que argumentan. No sabemos entonces cuál fue la realidad, pero lo que sí es que ahí el padre de Siquem les invita a vivir en ese territorio y les dice, no hay problema, vénganse, aquí cómprenos un terrenito, vamos a ser bien cuates, y después estos hermanos de José son bien traicioneros, eran embusteros. ¿Por qué? Porque venían de una tradición embustera. Desde la abuela, el padre y ahora ellos. Y les hacen creer a todos estos hombres que iban a ser cuatitos. Les piden que se circunciden. Finalmente, cuando están adoloridos, los acribillan a todos y toman posesión de su hermana, supuestamente para liberarla. Pero, ¿qué hay de todo esto? Jacob, ¿qué dijo? Jacob no los reprendió, se quedó callado, no los confrontó. Permitió incluso que estos sus hijos, Simeón y Leví, fueran y se convirtieran en asesinos, porque no había límites. El embuste era algo natural en esta familia. Y nadie estaba confrontando a nadie. Ellos estaban tomando la decisión de quedarse callados para no arreglar la cosa. Jacob, mira, ya tenía en sí el problema de que todo el conflicto entre sus hijos contra José, nadie lo hablaba. Nadie decía nada. Él no trató nunca de reconciliar. Él nunca buscó una confrontación en donde ellos pudieran platicar y poner sus puntos de vista. Simplemente cayó, simplemente no dijo nada. Y cuando nuestros hijos están pecando y tú te quedas callado, yo me quedo callado, les traemos también maldición y pues dolor a ellos. Se quedó callado. Cuando estos, sus hijos, van para allá y asesinan a estos hombres, tampoco dijo nada. Cuando su hija fue violada, tampoco dijo nada, porque incluso esperó hasta que llegaran los demás de sus hijos. Yo no sé, los que tenemos una hija, mujer, los varones, ¿cómo reaccionarías si te enteras de una noticia así? Yo creo que podríamos reaccionar hasta muy violentamente. Yo no sé si Jacob probablemente le podríamos decir, es que tiene un autocontrol tremendo. No, no creo. El contexto nos está diciendo que más bien él estaba callado. Estos hijos que reaccionaron intensamente, conspiraron contra Siquem y contra sus hijos, y les propusieron este plan del matrimonio entre unos y otros si se circuncidaban. Pero la realidad es que abusaron de la confianza de los de Siquem, porque les creyeron. Es decir, en lugar de abordar el asunto directamente, lo calló. Jacob habló con sus dos hijos y solamente para quejarse, miren lo que me han hecho. Miren cómo me tienen. Ahora van a venir contra mí. En vez de estar animando a sus hijos a no
hablar, a no hacer cosas que sean incorrectas, no. Finalmente se va a Betel y por ahí pasa hasta Hebrón. Pero sucede algo también. Esa fue una de las primeras tragedias. Pero cuando estamos viendo aquí, regresando al capítulo 37, no sé si te llamó la atención, en el versículo 21, 37-21, dice, cuando Rubén oyó esto, es decir, que querían matarlo, sus hermanos, dice, Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano sobre él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Fíjate, Rubén, siendo el mayor, tenía el problema de que tenía que dar cuentas a su papá por sus hermanos. Entonces, recuerda que José fue a visitarlos. Ellos ven que ahí viene, yo me lo imagino así hasta como brincando con su capa de colores, y de repente lo agarran y a ver, ven para acá, y lo echan a un hoyo. Normalmente esas cisternas estaban llenas de agua, eran depósitos de agua. En esta ocasión este estaba seco. Yo creo que estaban esperando ahogarlo, pero no fue así. Sin embargo, Rubén dice, no lo maten. A ver, pues no que lo odias, ahora que no lo maten. ¿Qué es lo que estaba pasando? Rubén tenía sus propias cuentas pendientes con su papá. Y él estaba pensando en su primogenitura. Si yo no cuido mi progenitura, es decir, si no cuido a mi hermanito, mi papá va a tener un conflicto conmigo, igual y me deshereda. Entonces él dijo, no lo maten, solamente pónganlo allí. Y después pasan los madianitas, los ismaelitas, que son los mismos, los descendientes de Ismael, y lo venden y se lo llevan. Pero cuando regresa Rubén y ya no lo ve en la cisterna, dice, ah, caray, ay no, ya lo mataron. ¿Qué hicieron con José? Por eso es que se rasgó las vestiduras y dice, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Siguiendo el ejemplo del papá, haciéndose la víctima. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Haciéndose, haciéndose la víctima, como digo. ¿Qué es lo que estaba pasando con Rubén? Bueno, si nos vamos al capítulo 35, vas a ver que sucedió algo antes. Versículo 22, 35-22. Mira, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Qué interesante versículo. Porque no dice aquí, y Jacob se enojó, o fue y reprendió a Rubén. Solamente dice, y lo supo, se enteró. Pero otra vez, Jacob no dijo nada, no hizo nada. Violan a su hija, no dice nada. Rubén se mete con su concubina, no dice nada. Esto había sucedido antes y yo creo que por eso sentía o tenía un sentimiento de culpa Rubén para atacar más a José. Así que con todo esto, Jacob se mantuvo pasivo. Sí se enteró. Es más, nunca olvidó este evento. Cuando Jacob estaba a punto de morir, pásate ahora al 49. Cuando Jacob estaba a punto de morir, empieza a despedirse de algunos de sus hijos, dándoles algunas palabras. Fíjate lo que le dice a Rubén. 49, voy a leer el verso 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado, es decir, estuviste en mi cama con una de mis concubinas. Eras el primogénito, pero por ese acto, gracias por participar. No lo olvidó.
Lo tuvo aquí. Por eso digo que a veces los varones nos cuesta trabajo expresar lo que estamos diciendo y nos quedamos callados. Ahora, la mayoría de nosotros, para ser realistas, no queremos confrontar con nadie. Queremos evitar el conflicto. Mejor me la llevo así más políticamente y ya. Dentro de la familia, dentro de una sociedad, dentro de con un cliente, con lo que tú quieras, siempre preferimos no tener un conflicto. Mejor me callo y ya. Pero vemos qué tan dañino es esto, cuando nos estamos simplemente guardando cosas y no las decimos. Jacob, a punto de morir, es cuando saca lo que traía. Qué triste, ¿no? Estar muriendo y en ese punto soltar lo que traes. Vemos cómo es que Jacob cayó ante los pecados de sus propios hijos. Y mira, la realidad es que muchos de nosotros tenemos esta tendencia. Vemos el pecado de alguien y no, pues es que es bronca de él. Yo aquí nada más. Pero si vemos la iglesia, nosotros somos un cuerpo constituido para ayudarnos a perfeccionarnos. Y la idea es que no vamos a andar haciendo una cacería de brujas, pero cuando tú ves a un hermano que está mal, tienes que decirle, no para juzgarlo. Es algo importante que podamos entender cómo confrontar. Cuando tú ves a alguien que está en un pecado, tienes que confrontarlo rápido, no esperes. La otra cosa que tenemos que hacer cuando confrontamos a alguien es separar el acto, la acción, de la persona. Una cosa es la persona y otra cosa es el pecado que está haciendo. Cuesta trabajo distinguirlo, pero tenemos que también brindar el privilegio de la duda. Puede que no sea bien, que viste bien. Por eso es que antes de acusar, tenemos que preguntar, oye hermano, te vi haciendo esto, ¿te vi bien? ¿Es real o no? Tenemos que preguntar. Hay que ser específico, sin tanta vuelta al asunto. Y hay que evitar 2 palabritas, el siempre y el nunca. Es que tú nunca me hablas, es que tú no me quieres, siempre haces lo mismo. Piénsalo, en los conflictos que tenemos incluso en el matrimonio, normalmente usamos estas palabras. Siempre me tratas así, nunca me dices que me amas. Palabritas así. Y esto también se transfiere a nuestros hijos. Cuando tú le dices, nunca recoges tu cuarto, siempre deja los trastes sin lavar. Entonces, tenemos que evitar esas partes, pero pregúntale a la persona qué es lo que está haciendo, es decir, si viste bien o no. La otra cosa que debemos entender también es decirle cómo te hace sentir eso a la persona. Si tú tienes el conflicto, si tú tienes un problema, vas con él, como dice Mateo 18, si algún hermano pecó contra ti, pues tienes que ir con él. Si tus hijos están pecando, tienes que confrontarlos. Hay que buscar un plan de acción, porque mira, la idea es que tú busques una solución. No es llegar y achacarle el pecado y dejarlo como un triste pecador incircunciso, filisteo, pagano, sino que realmente se busque una solución para enfrentar esto. Lo que más importante de todo esto es que al final, después de que has hablado esto, expreses tu verdadero y sincero amor. Es algo importante hacerlo. Mira, acompáñame a Gálatas 6. Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Mira, la, la invitación es clara, el mandamiento es obvio. Hermanos, está hablando a la iglesia. Si alguno es sorprendido en alguna falta, y mira, nosotros normalmente llegamos a pecar. A veces nos descuidamos y pecamos. A veces lo hacemos intencionalmente. A veces sin que lo estemos pensando. Pero si alguien te sorprende pecando, dice que tienes a otros ahí que son espirituales y que nos tienen que restaurar. Quiero que notes esto, es restaurar, es decir, volver a poner en la misma posición que es donde estaba.
Porque cuando nosotros pecamos, perdemos esa posición, nos arrimamos, ¿verdad? Nos quitamos. Pero en realidad, nosotros tenemos que ayudar a los hermanos a que el que peque, que se restaure. Cuando tus hijos pecan contra ti, contra Dios, no dejan de ser tus hijos. Pero sí es importante que los restauremos en la relación familiar, que tu relación con Él se restaure. Y tenemos que estar pensando en eso, en restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Porque la otra cosa que a veces pensamos en términos de confrontación es de que es una pelea y es algo agresivo. Y ese es el ícono que tenemos en la mente y por eso no queremos confrontarnos. Es que ya sé que el hermano está mal y mejor te lo guardas. ¿Te digo algo? De acuerdo a esto, todos tenemos autoridad sobre todos, incluyendo a los líderes y pastores, ustedes como miembros de la iglesia, de convenirnos, de estarnos diciendo, hermano, creo que estás pecando aquí, quiero saber si es verdad que estoy viendo eso. Unos a otros está involucrado en este. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle. Y fíjate cómo se habla de un plural. Todos tenemos la responsabilidad de restaurarnos. Imagínate qué hubiera pasado con Jacob si hubiera confrontado a sus hijos, si hubiera restaurado la relación entre sus hermanos y José. Si no hubiera permitido que siguieran pecando Rubén. Si hubiera restringido a Dina. Si por lo menos hubiera hecho algo cuando todo esto pasó. Pero cayó. No se involucró. El círculo primario que tú tienes son tus hijos, tu familia y tu iglesia. Y tú eres responsable de mí, como yo de ti, de que nosotros estemos en santidad. Si tú ves a alguien pecando, no tienes que ir y decirle al pastor. Ve tú y con un espíritu de mansedumbre, pregunta. No acuses, pregunta. ¿Es correcto lo que estoy viendo? Me parece que estás siendo orgulloso. ¿Crees que es real lo que estoy viendo? Pero tiene que ser pronto. Ahora piénsalo. ¿Hace cuánto que tú no reprendes a un hermano? Y no estoy provocando una cacería de brujas. Pero ¿hace cuánto que no estás reprendiendo a un hermano? Eso implicaría que no te importan los hermanos. De la misma manera que si tú no reprendes a tus hijos es porque no los amas y los dejas así como cabritas. Siguiente pregunta. ¿Hace cuánto que no te reprenden a ti? Eso implicaría una de las dos cosas, o que vives una vida perfecta o que nadie se atreve a decirte la neta. Así que tú puedes hablar con 2 o 3 hermanos y decirles, ¿sabes qué? Te doy autoridad sobre mi vida para que me digas lo que tú creas conveniente cuando me veas pecando o cuando tú creas que yo estoy pecando, pregúntame. Acércate a mí y no me dejes ir en banda. No me dejes solo. Ayúdame para no seguir pecando. Cada uno de nosotros tiene una tendencia pecaminosa. La mayoría tenemos la tendencia a quedar callado para no entrar en más conflictos con los hermanos. Pero no es correcto. Porque normalmente trae rencores, trae más rencillas y trae malos entendidos. Jacob se quedó callado con todos sus hijos, con todas las situaciones que vivió, y el resultado fue desastroso. Yo creo que nosotros tendríamos que hacer cuenta de lo que dice Gálatas y tenemos que confrontar rápido, separar la acción de la persona, brindar el beneficio de la duda, ser muy específico, preguntar antes de acusar, evitar el siempre y el nunca, darle a la persona, decirle a la persona cómo nos sentimos, buscar una solución y obviamente expresar nuestro amor por aquella persona. Normalmente como corregimos a los hijos. Le dices cuál es el pecado, cuál es el límite y le expresas tu amor. Todos hemos pecado, todos nos equivocamos, pero ahí tenemos la gran promesa. Pásate conmigo, por favor, a Primera de Juan.
Si tú recuerdas lo que también estábamos tratando de memorizar hace 15 días, 2 Corintios 5:17, ¿te acuerdas? ¿Mande? De modo que si alguno está en Cristo, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Vamos a aprender ahora este nuevo versículo, que yo sé que para muchos ya no es nuevo, pero que resulta ser una gran bendición. Este versículo que estuvimos leyendo inicialmente, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la mitad de nuestra maldad. ¿La mitad? ¿Tres cuartos? Toda, toda. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos está apelando siempre a pecar. Nos vamos a equivocar, nos equivocamos, pero ojalá que no nos equivocamos, que no nos equivoquemos en la forma en la que Jacob lo hizo. Quedarse callado y dejar que los pecados sigan su rumbo. Ojalá que no solamente con nuestros hijos tengamos cuidado de estar reprendiendo cuando hay un pecado y hacerlo de la manera correcta, no nada más de darle el castigo, sino expresarle por qué y corregir con amor. Pero ojalá lo hagamos también entre unos y otros, porque vemos que es importante que como padres tengamos este principio para los demás. Y cuando nos equivoquemos, otra vez, voy a leer desde el 5 hasta el 10 nuevamente, si ustedes me acompañan, y ojalá que podamos recitar el 9 ya de memoria. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nos hemos equivocado, nos vamos a equivocar, y por eso necesitamos una comunidad que de espirituales nos ayude a ser restaurados nuevamente en donde tenemos que estar. Cuesta trabajo, es muy difícil quitar esta tendencia de quedarse callado, de no confrontar, pero es una muestra de amor cuando tú vas con la actitud correcta con el hermano, con tu hijo, y lo corriges. Tenemos que corregirnos unos a otros, tenemos que amarnos unos a otros. Ojalá que no caigamos en este problema que Jacob tenía. ¿Qué te parece si hablamos con Dios y si tú has optado por quedarte callado de lo que ves, de lo que Dios te está diciendo, ve y corrige al hermano en amor? Aviéntate a hacerlo. Sé valiente. Necesitamos tu corrección. Yo necesito que tú me corrijas. Yo necesito que tú me digas algo está mal. Y todos necesitamos lo mismo, si queremos llegar al perfeccionamiento, a la estatura de Cristo. Vamos a orar y dile ahí al Señor si te has quedado callado con tus hijos, con tu familia o con algún hermano. Si es así, vamos a tratar de corregir esto. Señor, tú conoces nuestra realidad. Sabes que algunos tratamos de mantener la paz al, al quedarnos callados, al ser pasivos como Jacob. Sabemos, Señor, que no siempre es la mejor solución. Danos sabiduría para distinguir cuando tenemos que ir y corregir a alguien. Pero específicamente ayúdanos con sabiduría para corregir a nuestros hijos, para confrontarlos con la realidad de tu palabra, no con nuestros gustos, no con nuestros deseos, sino con lo que tu palabra sí dice. De ser específicos en el pecado que estamos marcando, no en nuestra opinión personal. Marcar el pecado cuando corregimos a alguien, a nuestros hijos, a nuestra familia, a un amigo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a no quedarnos pasivos como Jacob y dejar que el mundo ruede. Ayúdanos a involucrarnos verdaderamente con otros, a amarlos, a sentirse amados, a expresar nuestro amor también de esta manera y a afirmar nuestro amor por las personas que estamos corrigiendo
y orar por ellos y tener cuidado de ellos y restaurarlos a la comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a tener el enfoque correcto cuando tengamos que corregir a alguien. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser como tú, a ser directo, a ser amoroso, a ser congruente. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.